Hola, soy Darmir, esta historia no es mía, su creador se llama Cuenta Muerta 888, en la descripción estarán el link de la historia y del creador. Dejen like, comenten y compartan para apoyar al canal y que siga creciendo. Con todo dicho les presento, Cruzando el umbral del destino. La odisea de Lincoln en Berserk. Capítulo 22. Apóstoles y secretos. Al final resultó que, Pug no tuvo que volar lejos para encontrar dónde estaba Guts. Él revoloteó sobre el patio mientras veía a un nuevo batallón de guardias entrar corriendo al castillo. «Intruso», gritó uno de ellos, sin duda refiriéndose a Guts. El espadachín negro probablemente ya se había metido, pero no intentó ocultar su presencia una vez dentro. Asegurándose de tomar más precauciones que Guts, Pug los siguió sigilosamente. Seguir a los guardias lo llevó a través de la entrada principal del castillo, esta vez entrando como ayudante en lugar de ser una mascota enjaulada. ¡Ac! Un grito de dolor sonó desde más adentro. Pug voló hacia el techo mientras una extremidad cortada volaba por el aire, aterrizando justo enfrente del grupo de guardias que había estado siguiendo. Ha llegado más lejos en el castillo. Debe estar tratando de llegar al Lord Conde. Debemos apurarnos. Subieron un tramo de escaleras hasta donde una puerta había sido derribada de las bisagras. Antes de que pudieran hacer algo, una enorme espada los atravesó con un dominio tal que su armadura de placa de acero no pudo hacer nada más que doblarse como papel. No había una sombra de duda en la mente de Pug sobre quién podría ser. Rápidamente voló a la habitación contigua para descubrir que ya se había convertido en un baño de sangre. Cadáveres esparcidos como muñecos de trapo en la habitación de un niño, algunos de ellos ni siquiera completamente intactos. Cabezas, brazos, piernas, había suficientes por ahí para construir una persona completa. Y en medio del caos y la sangre se encontraba el espadachín negro, su expresión como una montaña inamovible y un ojo solitario clavado en una puerta que yacía más allá de otro escuadrón de guardias del castillo. La marca en su cuello parecía sangrar más mientras miraba la puerta que yacía más allá. Ballesteros, listos. Una línea de guardias se arrodilló y apuntó a Guts. Fuego. A medida que la volea se acercaba, Guts levantó a Dragon Slayer delante de él, con el lado contundente en posición. Las flechas se hicieron añicos impotentes contra la hoja de acero. El capitán de la guardia comenzó a entrar en pánico. Recarguen. Mientras los ballesteros cargaban un nuevo lote de flechas, otro grupo de soldados se lanzó hacia Guts. Con las lanzas acercándose, Guts esperó antes de agacharse debajo del ataque. Movió la matadragones, cortando 6 pares de piernas antes de subir y cortando a los hombres en el pecho. Se derramó más sangre. «Dense prisa. Mata a ese hombre», gritó el capitán. Se acercó un gran guardia con una maza y un pesado escudo. Balanceó la maza, desapareciendo justo por debajo de la cara de Guts. Antes de que el guardia pudiera volver a balancearse, Guts ya había derribado a la matadragones para dividir el escudo en dos, incluso llegando a romper algunos huesos en el brazo del hombre en el proceso. Guts usa la matadragones nuevamente, esta vez dividiendo metal de acero por la mitad en lugar de un escudo de madera. El guardia fue cortado por la mitad desde el hombro hasta la cadera, cayendo muerto y agregando, aún más, sangre a las baldosas de piedra manchadas. Guts luego cargó contra la línea de ballesteros, que dejaron caer sus armas a distancia en favor de las espadas cerradas. De todos modos, no hicieron ninguna diferencia, no contra una espada como la matadragones. Sus espadas podrían haber sido hechas de madera de balsa en comparación con la losa de hierro hecha a mano por Godot. Sus cadáveres solo se sumaron al retorcido enredo de cuerpos tendidos esparcidos por el suelo del castillo. El capitán de la guardia fue todo lo que quedó, pero la mirada de muro de piedra en el rostro de Guts contó la historia de que no había escapatoria. La matadragones atravesó al capitán directamente, incluso rompiendo la puerta de madera sobre la que había estado haciendo guardia. Y a través de los restos destrozados de la puerta había una cámara de inmenso tamaño. Era tan largo como un patio de entrenamiento y se alineaba con pilares de piedra que corrían a lo largo de un trono sobre unos pocos escalones tallados. Ahí fue donde el conde se sentó, sin parecer divertido ni indiferente ante la devastación que Guts había causado en su propiedad y soldados. «Así que has venido por mí, espadachín negro». Guts le quitó un poco la sangre que manchaba a su gran espada. «Eres un hombre difícil de alcanzar, conde», había un tono venenoso en su voz. El conde sonrió tímidamente y extendió sus pesados brazos. «Bueno, odiaría haberte hecho esperar».
Ven, haz el acto que te propusiste lograr. Guts lo miró fijamente mientras daba un paso hacia el conde, quien no hizo ningún movimiento para intentar escapar o pedir más ayuda. Dio otro paso, y luego otro, eventualmente, estaba casi a la distancia del trono. El conde tenía una sonrisa de satisfacción en su cara regordeta. Al no gustarle verlo, Guts preparó la matadragones y lo balanceó hacia el suelo de baldosas, partiendo parte de la piedra y golpeando una masa de zarcillo de carne viscosa. Sonrió el conde. Sentiste dónde estaba oculta parte de mi forma. Lo admito, quería ver cuán afinadas eran tus habilidades en ese campo. Te complacerá saber que son bastante excepcionales. El conde arrojó a un lado sus lujosas túnicas para revelar una masa pútrida de carne verde y marrón mudada que se extendía a través de su trono y hacia el piso donde Guts había apuñalado. De pie desde el trono, el conde comenzó a cambiar. Toda su piel comenzó a volverse del mismo tono enfermizo de verde y marrón, con una capa adicional de limo. Dos tallos sobresalían del costado de la cabeza del conde que se abrió para revelar un segundo par de ojos. Debajo de su segunda barbilla, apareció una gran mandíbula sin labios y con dientes, con la cara real del conde descansando justo encima de ella. Se liberó de los confines del piso de piedra para revelar el resto de su verdadera forma de apóstol, algo parecido a una gran babosa. Dos grandes patas se soltaron del costado de su cuerpo parecido a una babosa y ayudaron al conde a moverse más libremente. Parece que ha pasado tanto tiempo desde que he sido capaz de moverme así. Pero tú, espadachín negro, eres uno de los que merece que mi verdad se desate. Con sus patas canosas moviéndolo, el conde hizo una carga directa hacia Guts. Alzó la punta de la matadragones con el piso, esperando hasta que el conde se acercara antes de dar su golpe. Logró cortar una de las patas canosas del conde como si fuera queso. Pero el conde había recogido el impulso suficiente para que no se detuviera hasta que se acercara a la puerta por la que Guts había entrado. Una sangre oscura y espesa emanaba de la herida abierta que Guts había tratado. La cara sobre las fauces abiertas se convirtió en una sonrisa. Manejas bien tu espada, no es que me sorprenda. Pero, ¿sabías que tu único ataque no significa nada para mí? De su herida, el limo comenzó a secretar aparentemente cauterizarlo. Muy pronto, la pata volvió a crecer. El apóstol conde rió profundamente. Mis poderes de regeneración solo son superados por los de Nosferatu Zod. Se abrió una aleta carnosa en la espalda del conde, y aparecieron dos zarcillos. Ahora permíteme tomar la ofensiva. Los zarcillos se abrieron paso por el techo, lloviendo escombros y polvo sobre los dos combatientes. Guts se salió del camino del primero y le cortó al segundo en la cabeza antes de girar su cuerpo para cortar al otro. Ambos cayeron, retorciéndose en el suelo, buscando volver a adherirse a su cuerpo anfitrión, un cuerpo que se precipitaba directamente hacia Guts. El conde había planeado distraerlo con los zarcillos mientras él avanzaba. Colocando la matadragones a su lado, Guts hizo un salto estrecho para evitar la carga, y apenas logró cortar al conde en lo que debe considerarse como el área de su estómago. Al igual que la primera vez, una capa de limo que secreta el cuerpo del apóstol para sellar la herida que Guts había tratado. Fufuzú. ¿No has aprendido nada? El conde torció su cuerpo para imitar el deslizamiento de una serpiente, golpeando a Guts y tirándolo a un lado. Dos zarcillos frescos brotaron de la parte posterior del apóstol. Uno se envolvió alrededor de la pierna de Guts y lo arrojó a uno de los pilares que recubren la cámara. Al necesitar tiempo para mejorar su estrategia, Guts se agachó rápidamente detrás de uno de los pilares antes de que el otro zarcillo pudiera golpearlo. ¿Huyendo para esconderse?, preguntó el conde burlonamente. Esperaba mucho más de ti. Guts resurgió, con la matadragones colgada en su espalda y con una ballesta montada en su brazo. Disparó sus flechas tan rápido como pudo girar la palanca, algunas de las cuales el conde pudo aplastar en el aire como moscas, y algunas lograron dar en el blanco como la que atravesó a uno de los tallos oculares que crecían a un lado de su cabeza. El conde lanzó un grito de agonía, sus zarcillos se agitaron salvajemente. Al ver un momento de oportunidad, Guts cargó contra el conde. Había estado prestando atención cuánto tiempo le tomó al conde regenerarse. Era rápido, pero no tan rápido como le gustaba pensar que era. Con el tiempo asignado a él, Guts saltó a la parte posterior de la babosa gigante y condujo a la matadragones a la espalda del apóstol. Raak. Alimaña. Gritó el conde. Aléjate de mí.
Guts sacó la matadragones, listo para empalar al conde por la parte posterior de su cabeza, pero se detuvo en seco cuando uno de los zarcillos envolvió su pierna una vez más. Guts fue arrancado del conde y se estrelló contra el suelo repetidamente. La constante sacudida provocó que las deslumbrantes tripas que Guts había almacenado en su persona salieran volando. ¿Realmente pensaste que podrías derrotarme? ¿Me alimento de la carne de degenerados como tú? ¿Qué posibilidades tiene un simple hombre contra los poderes otorgados por las fuerzas del destino? Un segundo zarcillo golpeó a Guts mientras intentaba ponerse de pie. Eres como un hereje. No importa cuánto te golpeen, aún encontrarás la manera de meterte debajo de mi piel. Antes de que el zarcillo pudiera caer, una mancha azul voló a velocidades increíbles, directamente en uno de los tallos oculares del conde. ¡Auk! ¿Ahora qué? Flotando frente al conde había un pug de aspecto muy cruzado. ¿Qué pensabas hacer, eh? Al ritmo que vayan, ambos terminarán destruyendo todo este castillo. Tienes a tu hija ahí, que vive en una de las torres. ¿Han pensado qué podría pasarle a ella? Te dejó salir, supongo. Una pena. Esperaba que fueras su compañero, está demasiado sola. Pero no tiene nada que temer de mí. Una vez que libere al mundo de este espadachín negro todo volverá a estar bien. Nadie volverá a amenazar la seguridad de mi tierra. Buena suerte con eso, se burló Puck. Pero es demasiado terco para morir. Y te equivocas. Sea lo que sea a lo que esperes volver, no va a suceder. Tu hija está aterrorizada por lo que has hecho. Matar más la gente solo empeorará las cosas en su caso. El conde esbozó una sonrisa condescendiente. Tonto duendecillo ingenuo. ¿Qué sabe una criatura tan insignificante como tú sobre el acto de matar? Puck se encogió de hombros. No mucho. Pero sí conozco gente. Y sé que con todo el ruido y el alboroto que ustedes dos han causado es suficiente para atraer la atención de una niña curiosa. Un grito de terror sonó desde el umbral de la cámara. De pie, aterrorizada ante la monstruosa forma que tenía delante, estaba la hija del conde, Teresia. El comportamiento del conde cambió casi al instante. Teresia, cariño. Entiendo que es la primera vez que me ves así, pero sigo siendo yo, tu padre. Su forma de apóstol avanzó pesadamente hacia ella haciendo que la niña chillara de terror una vez más. Se detuvo al ver que la conmoción la había invadido. A sus ojos, él era tanto un monstruo como parecía, y eso dolió más que cualquier daño que Guts podría haber tratado con su espada. Padre. Ella lo miró como para verlo una vez más, como siempre lo había conocido, no la monstruosa forma que se alzaba arriba. Su presencia podría haber sido un obstáculo, pero Guts reconoció un área de oportunidad cuando se le presentó una. Su brazo izquierdo estaba colocado hacia arriba, y con un tirón de la cuerda, el cañón oculto disparó. ¡Kabom! Neak. El conde gritó cuando una parte de su cuello y cara fue expulsada por la fuerza del cañón. Levantando una vez más al asesino de dragones, Guts giró justo donde su disparo de cañón le había dado al conde. Ninguna cantidad de regeneración podría curar al apóstol a tiempo antes de que la espada masiva cortara los restos viscosos de su cuello. Una gran parte de su cabeza cayó al suelo, con los ojos todavía parpadeando. Vivo, pero apenas. Teresia parecía que estaba a punto de desmayarse. Puck la miró con preocupación, sabiendo muy bien por qué parecía tan angustiada. Era como ella le había dicho, su padre puede ser una persona horrible, pero él seguía siendo su padre. ¿Y qué hija querría ver a su padre sufrir a manos de un hombre extraño? Todos sabían que el conde no merecía misericordia, pero según lo que Puck había visto, el apóstol realmente se preocupaba por su hija, tal vez esa era su única cualidad redimible. Eso fue un poco excesivo, ¿no te parece? Puck trató de desviar la atención de Guts de la parte sensible de la cabeza del conde. Podría haber tratado de sacarla de aquí para que no hubiera tenido que ver eso. El espadachín negro escupió un poco de sangre. Podrías haber intentado todo lo que quisieras, pero eso no significa que ella iba a escuchar. Un zarcillo brotó de la parte posterior de la cabeza del conde, tirando lo que quedaba de su cabeza por el suelo. Toda esa bravuconada que estabas haciendo brotar hace un minuto sobre tu regeneración parece haber desaparecido, se burló Guts. Demasiado para el poderoso conde, levantó a la matadragones. A menos que quieras. Pero el conde había llegado a su destino, el Beelid que se le había caído a Guts durante la pelea. El zarcillo envolvió el objeto en forma de huevo y lo acercó a la boca del conde. Yo convoco
Alrededor de los cuatro, las paredes parecían desmoronarse, solo para ser reemplazadas por un desorden de escaleras blancas que cubrían el techo y 3 paredes. El piso en el que se encontraban permaneció, pero donde la cuarta pared debería haber desaparecido por completo, el borde del piso se detuvo antes de caer en la oscuridad. Puck y Teresia fueron los más incomodados con el cambio de escenario. ¿De qué se trata todo esto?, el elfo preguntó nerviosamente. Hace un segundo estábamos en algunas cámaras del castillo, ahora estamos en una especie de mundo abstracto. Padre. Teresia gritó. ¿Qué es este lugar? ¿Qué has hecho? Una nueva voz le respondió. Tu padre nos ha convocado en un momento desesperado, niña. De pie en una de las escaleras estaba la única mujer miembro de la mano de Dios, Slan. Simplemente estamos respondiendo a su convocatoria. 4 seres más comenzaron a aparecer. 2 de ellos eran más redondos y traviesos, Conrad y Ubik. El más alto tenía una capa de cuero que cubría su cuerpo, 6 dedos en cada mano, y un cerebro que estaba en gran parte expuesto y una cara que parecía haber sido torturada. Void. Y el último, Femto. La vista del ex halcón blanco parado en lo alto de unas escaleras causó a Guts un ataque de ira. Griffith. Gritó Guts, subiendo los escalones hasta el miembro de la mano de Dios. La carne pálida detrás del yelmo de cuervo negro parecía completamente indiferente a este desarrollo. Guts dejó que su ira volviera con su ataque contra el hombre al que en un momento admiraba, que había sacrificado a todos para renacer, que corrompió a su hijo y al de Casca, convirtiéndolo en esa grotesca criatura que atormentaría sus sueños por las noches. La distancia entre Femto y la matadragones estaba disminuyendo, y antes de que la espada pudiera atravesarlo, Femto levantó su mano y lo envió fuera de su camino previsto. Griffith bajó la mano y fue como si una fuerza invisible estuviera presionando a Guts, obligándolo a arrodillarse en las escaleras. Todavía estás pensando con tu espada primero. Qué increíblemente miope, la burla de Griffith solo agregaba combustible al fuego. A pesar de la presión que sentía presionarlo, Guts usó a la matadragones como una muleta, usándolo para levantarse. Vio a Slan mirar con admiración. Realmente me encanta ver a este chico. Su ingenuidad sumada a su pasión lo convierte en la lucha perfecta. ¿No están todos de acuerdo? La capacidad de luchar para sobrevivir siempre ha sido parte de esta. La mirada cosida de Void se movió hacia él ahora. He visto esa chispa antes, seguramente lo matará. Cállense, Guts se enfureció. Agarró la matadragones una vez más, pero antes de que pudiera levantar la espada en el aire, Griffith abrió la palma de su mano y Guts fue empujado hacia atrás por otra fuerza invisible, derribándole por las escaleras y de regreso al piso. Actitud esperada de un luchador, pero una distracción de por qué estamos aquí, dijo Conrad a continuación. Nuestro apóstol nos ha convocado en un momento de extrema necesidad. Sin nadie con quien asentir, el conde tuvo que parpadear en reconocimiento. De hecho, mis ángeles. La forma de apóstol que me habéis otorgado ha sido devastada por este hombre. Su tallo de ojo señaló a Guts, quien intentó levantarse una vez más. A cambio de un nuevo cuerpo, te ofrezco a este hombre como sacrificio. Cualquier esperanza que el conde hubiera esperado, desapareció con la respuesta de Void. Eso no se puede hacer. Ese hombre ya es un sacrificio de la marca para Femto. Su cuerpo, su sangre y su alma ha sido reclamada por uno de los nuestros. Lo que sacrifiques debe estar cerca de tu corazón, Femto le dijo. De lo contrario, no se puede llegar a un acuerdo. Mientras tanto, Guts se levantó, pero cuando trató de caminar fue como si sus piernas estuvieran llenas de plomo. Ubik bajó flotando hacia donde estaba la cabeza del conde. Sin embargo, no todo está perdido. Todavía tienes algo que sacrificar. Flotó hacia Teresia, que se agachó bajo la pícara mano de Dios. Una expresión de horror estaba cubierta sobre el rostro del conde al pensarlo. Ella es mi hija, no puedo pagar un precio así. Por supuesto que puedes, insistió Ubik. Lo hiciste antes con tu esposa. Los ojos de Teresia se abrieron con horror e incredulidad. No, dijo ella. No, los herejes asesinaron a mi madre. La secuestraron y la mataron. Mi padre nunca. ¿Y cómo supones que obtuvo la forma que viste momentos antes, niña?, cuestionó Slan. Todo poder tiene un precio. La primera vez que fue la vida de tu madre secuestrada por herejes. Más bien, se unió a ellos, continuó Ubik. Ella organizó una orgía en su propio castillo y tuvo la desgracia de ser descubierta por tu padre. Él los mató a todos y sacrificó a tu madre. Si no me crees, pregúntale.
Sus ojos suplicantes se volvieron para mirar al conde. ¿Es verdad, padre? Su expresión abatida lo decía todo. Lo siento, Teresia, desde donde estaba la pared que faltaba, ahora se podía ver una fuente de luz, llamas verdes y negras comenzaron a surgir de la oscuridad de abajo, girando en un vórtice que parecía tener su propio tirón. Boyd apuntó uno de sus 6 dedos hacia las llamas antinaturales. Se te ha otorgado el regalo del renacimiento una vez, ya sabes el precio de lo que implica. Rechaza y ese será tu destino, ese infierno que todo apóstol teme. Elige. Guts ignoraba lo que ellos estaban diciéndole, lo que quedaba del conde. Lo que importaba era Griffith, o Femto, o como demonios se llamara ahora. Estaba aquí ahora. Dejó de intentar caminar y cargó la ballesta en su brazo. Al subir el nivel, Guts disparó a su antiguo líder. Boyd le echó una mirada a este nuevo desarrollo y se abrió un portal frente a Griffith para engullir los cerrojos. Se abrió otro portal sobre Guts para que le llegara él y lo obligó a levantar la matadragones por encima de su cabeza para actuar como un escudo. Mientras tanto, el conde adquirió una expresión solemne en su rostro. Él comenzó a hablar. Yo, no puedo. No puedo sacrificar a mi hija. Padre, Teresia dijo débilmente antes de que las llamas crecieran. Del fuego comenzó a formarse un enredo de cadáveres, arrastrándose hacia el conde. Cada cuerpo que estaba en llamas parecía unido por la carne derretida, y al final de la línea de cuerpos había uno con una deformidad distinta que Puck reconoció que era Vargas. Sus manos retorcidas agarraron la cabeza del conde y la espiral de llamas y cuerpos comenzaron a retroceder hacia el infierno de fuego donde habían emergido. Ubik adquirió una expresión pensativa. Parece que aún tiene sentimientos humanos permaneciendo dentro de él. Quizás no había aprendido nada después de aceptar el apostolado, dejar tu humanidad atrás. Lo hecho ya está hecho, les dijo Boyd a sus compañeros. Nuestra presencia ya no es necesaria. Nos vamos. Su forma retorcida comenzó a desvanecerse en la sombra junto con los otros miembros de la mano de Dios. Oye. Guts gritó. ¿A dónde creen que van? No he terminado contigo. Griffith se dirigió a él por última vez antes de desvanecerse como los demás. Tal vez no, pero nosotros sí hemos terminado contigo. Este sueño de matarnos es inútil. Después de todo, tú, entre todas las personas, deberías saber cuán peligrosos pueden ser los sueños. Se desvaneció en la sombra. Las paredes hechas de escaleras comenzaron a desaparecer también. Llegó a un punto donde Guts, Puck y Teresia estaban solos en las cámaras del castillo como si nunca se hubieran ido. No fueron los únicos. Tumbado en el suelo, como si nunca se hubiera activado, estaba el Beelit. Joder, Guts maldijo por lo bajo y recogió la molestia en forma de huevo. Tan cerca, él había estado tan cerca. Pero el poder de Griffith había demostrado ser más fuerte, tenía el respaldo de poderes sobrenaturales de su lado, y tanto como Guts detestaba admitirlo, todavía estaba muy lejos antes de lograr su objetivo de matar a Griffith. Pero cuando llegara el momento, supo qué debía hacer. Guts puso el Beelit en su bolso. Buen viaje, dijo con disgusto, refiriéndose al conde. Puck voló tras él a su paso. ¿Qué eran esas cosas? No se parecían a nada que hayamos encontrado hasta ahora. ¿Y cuál es tu conexión con ese hombre cuervo? Cállate, Guts lo silenció. El punto es que he terminado aquí, no hay necesidad de perder el tiempo más de lo necesario. Se dispuso a salir, pero Teresia gritó. Espera. Guts se dio la vuelta, desinteresado por lo que la niña tenía que decir. ¿Qué pasa? Mi padre, él está. ¿Muerto? Guts preguntó. Sí, pensé que era bastante evidente. Sin embargo, no te sientas tan mal por eso. Se secó una lágrima. ¿Eh? ¿Viste lo que era? Un monstruo. No sirve de nada llorar por eso. Puck sacudió la cabeza con desaprobación. ¿Por qué tienes que decirle eso? Sigue siendo su padre, ¿sabes? Teresia comenzó a temblar de indignación y enojo. Tú también lo eres. Has matado a tanta gente. No eres tan diferente como lo era mi padre. Eres igual por dentro. Guts hizo a un lado su acusación. Tal vez. Pero ¿sabes la diferencia entre tu padre y yo? Todavía estoy vivo. Se volteó y salió del lugar, escuchando a Teresa maldecir su existencia. Puck voló frente a él, listo para replicarle a Guts, pero se detuvo en seco cuando vio por un momento una expresión que nunca vería en el espadachín. Tristeza. Pero al poco tiempo cambió al ceño a su habitual expresión desganada.
Lincoln se quedó quieto mientras Flora sumergía su dedo en un plato de sustancia negra aceitosa. Ella comenzó a trazar un símbolo alrededor de su marca. Esto ayudará por ahora, le dijo. Este símbolo está diseñado para evitar que se propague cualquier magia negativa en caso de tenga algo de eso. Pero tenga en cuenta que esto es solo tinta normal, se puede lavar tan fácilmente como se dibujó, por lo que es necesario volver a aplicarlo a cada rato. Gracias, dijo Lincoln. Pero, ¿tienes idea de qué tipo de magia es lo que hace que la marca en mi frente sea tan peligrosa? Tenía derecho a saber después de todo. Si Odd no le contó todo sobre esa marca, y tomando las implicaciones de las funciones que le dijo sobre la marca, todo podría salir mal para él. Flora apretó sus arrugados labios. No sé con certeza si esto es bueno o malo, hay cosas que incluso yo no entiendo y en general están más allá de mi conocimiento. Muy rara vez he profundizado en el ámbito de la magia basada en el alma. Normalmente no es un asunto muy bueno. Eso es un bastante reconfortante, murmuró Lincoln, sintiendo un mal adentro siendo que él era el afectado. Pero todavía es mágico. Todo es posible. Lo malo y lo bueno, ambos, ¿quién sabe? Y luego agregó. ¿Cómo conseguiste esa marca? Bueno, vaciló por momentos. Pensó en decir la verdad, pero el problema venía precisamente en Odd. Si ese encapuchado fue capaz de ocultarle cosas y quizás incluso mentirle, no dejaba escapar la posibilidad de que él no cumpliera su parte del trato, y como él podría tampoco no hacerlo. Él sería capaz de obligarlo, de silenciarlo con alguna de las habilidades que le mencionó esa noche, con tal de no sepan quién sea. Era difícil decidir. ¿Vas a responder la pregunta? Scheer que se acercó. Si bien inicialmente había sospechado de Lincoln cuando llegó, comenzó a bajar la guardia gradualmente una vez que estuvo segura de que no iba a huir y decirle a los extraños dónde estaba ubicado su árbol espiritual. Ahora, con la revelación de que la dudable naturaleza de la marca en su frente, parecía estar volviendo a su escepticismo inicial. Bueno, en realidad me lo hizo un amigo, decidió, por ahora, proteger su identidad. Intento hacer su mentira lo más convincente posible. También es un mago. ¿Un mago, dices? Preguntó Flora de manera algo interesada, o eso parecía. Mientras Scheer le entrecerró los ojos mientras seguía escuchando la explicación del peliblanco. Sí, asintió la cabeza, y continuó. Él lo llamó esto como una conexión, lo usa para que podamos mantenernos en contacto simultáneamente mental, también me dijo sobre este bosque como un lugar en donde podía aprender sobre magia. Aunque nunca me explicó que la naturaleza de esa magia para causarme esa herida espiritual. Explico. Eso creo que puede ayudarlo de qué tipo de magia sea. Flora contempló su explicación. Ya veo, se tomó un momento de silencio, aparentemente para tomar en cuenta lo que ha dicho. Tengo algo de lectura por hacer, incluso podría tener que ponerme en contacto con un viejo conocido mío. ¿El mismo que te dijo que Lincoln vendría antes, maestra? Scheer que preguntó, su curiosidad alcanzó su punto máximo sobre la identidad del misterioso conocido de Flora, un conocido que Lincoln tenía una fuerte sospecha de quién era. El mismo, confirmó Flor. Si me disculpan, se dirigió hacia la salida. Creo que es hora de que todos nos vayamos a dormir. Una buena noche de sueño puede hacer maravillas para la mente. No se queden despiertos demasiado tarde, cerró ligeramente la puerta detrás de ella, dejando solos a Lincoln, Scheer y Valera. Lincoln se levantó para irse también. Bueno, creo que tiene razón, ya es hora de dormir. Buenas noches, entonces, antes de que pudiera llegar a la puerta, el extremo en espiral del bastón de Scheer lo tocó en el hombro. Y Valera voló hacia su línea de visión con una mirada exigente en su pequeño rostro rosado. ¿Vas a algún lugar? La elfo trató de preguntar lo más forma más intimidante posible. Lincoln miró al elfo y luego a Scheer quien mantuvo una expresión bastante neutral. Bueno, lo estaba. Y entonces convenientemente están tratando de detenerme, dijo Lincoln para aliviar la tensión que se había generado. ¿Hay alguna razón? No es como si me fuera a escapar, de nuevo. No cuando es una cuestión de precaución, dijo Scheer bajando su personal. Fuiste increíblemente vago con tus explicaciones. Lincoln pudo ver a dónde iba esto, y no le gustaba. ¿Y quieres saber más? Quiero saber todo. ¿Todo? Todo, repitió Scheer. ¿Exiges mucho? Lincoln sacudió la cabeza.
Con todas las preguntas que ha hecho desde que llegó aquí, creo que esto lo iguala. Schierke arqueó una ceja como si lo desafiara a negarlo. Lincoln se rascó su ya desordenado cabello blanco. ¿Todo, Observó que Schierke asiente lentamente con la cabeza. A diferencia con Flora, ella exigía demasiado, casi tentándole a que tenga que decir más allá sobre Ood y la marca. ¿De verdad quieres saber? Y Valera se estaba impacientando. Ya deja de andar por las ramas. Si vas a decirlo, hazlo ya. No estás ayudando exactamente alzando la voz, y Valera. Schierke trató de controlar a su amiga Elfa. Lincoln por su parte, estaba pensando en un plan para no decir de más sobre sí mismo o de dónde realmente venía. No estaba muy a gusto explicar esa parte. Te diré lo que quieres saber, pero solo lo esencial y nada personal sobre mí, ¿entendido? Schierke asintió con la cabeza, aceptando la oferta. Tan maduro como era para su edad, y sin embargo dotado de magia, Lincoln sabía que la respuesta a algunas de sus preguntas no tendría una respuesta agradable. Pero él entendió su naturaleza curiosa. Había hecho preguntas desde que había llegado hasta aquí, tenía curiosidad. Ahora era otra persona quien ocupaba su lugar. Schierke solo estaba tratando de asegurarse de que su presencia aquí no representara un peligro para ella o Flora, un sentimiento con el que podía identificarse. Por eso necesitaba que ella confiara en él contándole lo importante. Bien, todo comenzó desde que conocí banda mercenaria con la que terminé quedándome por algún tiempo. ¿Eras un mercenario? Schierke preguntó sorprendida. Por un tiempo, pero sí, contestó. ¿Eso quiere decir que matabas personas? Preguntó la bruja menor aún más sorprendida de eso, como si no creyera que era capaz de hacer eso. En cambio, su compañera Elfa se puso en alerta ante eso. Solamente eran enemigos, era algo necesario, a pesar de haber superado ese tema y ver con normalidad el matar cuando era necesario para sobrevivir. Hablarlo o discutirlo con alguien más era incómodo. Eso es lo que diría un mercenario, señaló y Valera. Eso no importa ahora, replicó el peliblanco antes de seguir. Bueno, volviendo al tema. En una de nuestras misiones teníamos que enfrentarnos contra el ejército de otro reino. Hasta que nos encontramos con un guerrero como ningún otro, pero no era un humano. Era un apóstol, ¿saben lo que son? La señora Flora me enseñó brevemente sobre ellos, Schierke explicó. Ella me dijo que todos eran humanos en un momento antes de hacer un sacrificio a seres más grandes. Creo que el que me contó era un guerrero feroz llamado Zod, parecía que la destreza de Zod le valió la infamia incluso entre las brujas. Era él, confesó Lincoln, haciendo sorprender tanto a la bruja como a la elfa. ¿Cómo? ¿Cómo es que sobrevivieron a un demonio como él? Preguntó Schierke con incredulidad. ¿Sí? Tienen que ser muy afortunados de estar vivos para poder contarlo hasta ahora también y Valera daba su impresión. Y lo fuimos, respondió Lincoln para luego dar un suspiro. Tuvimos suerte que parara cuando vio el colgante en forma de huevo de nuestro líder en ese entonces. Lo llamo Beelic Carmesí. No reconozco el nombre, comentó Schierke pensativamente. Pero la forma por la que lo describes me es familiar. Lo vi hace un tiempo en un dibujo de un libro de estudios que me dio la señora Flora. Intenté hablar de eso sobre ella, pero parecía negada a hablar sobre eso. Y tenía una idea muy clara el porqué. Él asintió. Algo así es. Y Zod antes de que se fuera, nos había dado una advertencia de algo que terminaría sucediendo a futuro. Tomó compostura antes continuar con el resto, pasó un tiempo después de eso, pero un suceso ocurrió. El rey de Midland se volvió contra nosotros debido a una acción que hizo nuestro líder. Fuimos perseguidos y perdimos muchos de nuestros hombres dentro de un plazo de 1 año y nuestro líder fue encerrado. Pudimos rescatarlo, pero era el momento de la revelación de los peores temores. Luego ocurrió el eclipse. ¿Eclipse? ¿Te refieres a ese suceso que ocurre cada 216 años cuando se alinean el Sol, la Luna y la Tierra? Preguntó Schierke curiosamente. Lincoln tomó nota de ese detalle, al aparecer en este mundo es mucho menos frecuente estos eclipses a comparación de su mundo. Sí, pero el eclipse es algo más que eso, señaló eso antes de detallar más a profundidad. Es, como un evento demoníaco. Es parecido a los actos de sacrificios de los apóstoles, pero más grande. Todo se convierte en un infierno en la tierra y con una mano gigante roja con seres nunca antes vistos. Totalmente orquestado por una traición de nuestro líder. ¿Por qué haría algo así a sus propios hombres?
Preguntó sorpresivamente Schierke. Es algo que aún no entiendo del todo, pero puedo decir que en ese momento no estaba en las mejores condiciones físicas y mentales. Pensó esto como algo que pensó que todos hubiéramos aceptado. En cambio terminamos siendo sacrificados y marcados. Ladeó un poco su cuello para mostrar su marca maldita del eclipse, el cual Schierke pudo reconocer esa noche. Como dije antes, lo sucedido ahí le hizo nombre a lo que era, un infierno. Montones de apóstoles alrededor de nosotros con sed de hambre y sangre se abalanzaron contra nosotros. Esta era una masacre de la cual debíamos sobrevivir. Fui afortunado de haberlo hecho si no fuera por esto. Apuntó a su frente en donde estaba la marca dada por Ood. ¿Te refieres a tu supuesto amigo el mago quien te dio esa marca? El tono de voz de Schierke le hizo evidente que no se había comprado esa historia con respecto al origen de su marca en la frente. Sí, pero con respecto a lo que se trata de esa marca es verdad, aclaro ese punto. Por otro lado, cuando eso sucedió fue antes del eclipse. Un tipo encapuchado se había atravesado en mi camino y usó un tipo de rayo contra mi frente y de ahí vino mi marca. Esa marca, aunque odie admitirlo, me hizo sobrevivir al eclipse. ¿Cómo? Preguntarás, adivino lo que estaba a punto de decir la bruja menor. La conexión de la magia de esa marca hizo que ese tipo entrara en mi cabeza y me forzara a matar a esos apóstoles. No sería nada malo si no fuera porque aún estaba en shock por lo ocurrido mientras veía a mis compañeros ser descuartizados por esos demonios. Cuando vio que la expresión perturbada de la bruja menor y la elfa por los escabrosos detalles que dio, mejor fue el grano. El punto es que sentí una energía bastante grande de magia de la cual junto a mi espada era muy efectiva contra esos apóstoles, sin mencionar que a momentos hubo destellos de visión de una reunión que tendría más adelante con ese encapuchado. ¿Por qué mantuviste oculto su identidad de la señora Flora aún después de lo que te hizo? Preguntó Schierke con ligera sospecha. Sí. Es muy sospechoso, señaló Valera. Hicimos un trato la noche que intente salir de este bosque. Acordamos que si yo no dijera nada sobre lo de la marca, él no invadiría mi mente. Pero hasta este punto dudo que lo esté cumpliendo al igual yo ahora, dejo escapar una risa, cosa que empezó a extrañar a la bruja peliverde. No sé si está intentándome ayudar o solo está jugando conmigo a los hilos de un destino que al parecer está por pasar. Miro al techo con un eclipsante enojo mientras decía. Si estás ahí, respóndame. ¿Acaso soy un maldito juguete con el cual puedes manipular o qué? Luego volvió hacia donde se encontraban Schierke y Valera, que la miraban con cierta preocupación en sus rostros como si estuviera a punto de delirar. Tomó compostura de nuevo. Lo siento por eso, se disculpó momentáneamente antes de proseguir. Continuando con la historia. 3 de nosotros, incluido yo, tuvimos suerte de sobrevivir al eclipse, pero las secuelas y traumas de lo ocurrido perduraron ahí. Una compañera, la única mujer de la banda de mercenarios, tuvo un bloqueo mental debido a los traumas causados por el eclipse y ya no actúa como debió ser, omitió el detalle de la violación y el aborto al feto demonio para evitarse dar explicar cosas más gráficas. En cuanto al otro sobreviviente, perdió un brazo y un ojo. Pero eso no evitó que ahora vaya por un camino de venganza contra esos seres. No los he visto a ambos desde ese día. En cuanto a mí, pues estoy aquí. Y el por qué vine, es como lo dije una vez, quería aprender más sobre magia una vez que aprendí que podía hablar con las serpientes. Y quizás algún tipo de encantamiento pueda ayudar a mi compañera. Miró a Schierke a los ojos. ¿Eso responde a tus preguntas? Le permitió un momento para reflexionar sobre todo. Sí, respondió ella teniendo mucho que pensar por la información dada. Eso creo. Bien, eso sería todo. Se detuvo un momento antes de que un recuerdo golpeara su mente. Venía de las primeras interacciones con la bruja mayor y lo último que dijo antes de irse de esta habitación. Una mención de un conocido. Tanto Schierke y Valera notaron esa pausada reacción del peliblanco, y la bruja menor le llamó la atención. ¿Qué pasa? Hay otra cosa de la que tienes que saber, contestó Lincoln. Se trata del conocido de Flora. Espero a que ella reaccionara a su implicación. Cosa que fue recibido con escepticismo pero también con mucha intriga de parte de la brujita. ¿En serio? Sí, asintió. Hay algo que se me olvidó hablarte. Paso antes de que me encontrara con esa banda de mercenarios, vi a un jinete con una apariencia esquelética así como su caballo también lo era en un bosque. Él no era un humano, tampoco un apóstol o un ser muerto. Lo llamo Skullgnips.
Y no fue la única vez que lo vi, las otras veces me había advertido de un peligro distante, como el eclipse. También él nos salvó a mí y a mis otros 2 compañeros del eclipse. Aunque Schierke estaba totalmente interesada en lo que respectaba a este tal Skujnik, estaba igualmente confundida que tenía que ver esto con el conocido de su maestra. Intento preguntar por eso. ¿Eso a qué va? ¿Qué sabes sobre el emperador Gaiserik? Schierke parpadeó un par de veces aún más confundida por el cambio de abrupto del tema. Pero igualmente respondió. Gaiserik. Conozco la historia básica sobre él, igual que casi todos. Bueno, durante la misión de rescate por nuestro líder, unos compañeros de la banda de mercenario en la que estaba y yo fuimos con la princesa de Midland, que nos dio más información. Supuestamente su familia desciende de él, y solía usar un casco de calavera en la batalla. Eso es interesante. ¿Pero qué tiene que ver? Piensa en el conjunto de la armadura que Flora ha almacenado en la base de este árbol, detalló Lincoln. ¿Recuerdas cómo se veía ese timón? El reconocimiento comenzó a apoderarse de ella. Muy bien, entiendo tu punto. Pero supongamos que es la vieja armadura de Gaiserik. El único dueño conocido murió mientras se desangraba dentro de ella. Gaiserik aún estaría muerto. Debería estarlo, sí, continuó Lincoln explicando su tren de pensamiento. Pero Flora dijo que tiene cierto conocimiento en el manejo de la magia del alma. Eso explicaría la existencia de Skujnik, así como el hecho de que el alma de Gaiserik está ahí dentro. Schierke sacudía la cabeza, pero algún signo de resonancia llenaba sus ojos. Pero Gaiserik vivió hace más de 1000 años. Ahora era el momento de poner la pieza faltante de su rompecabezas. Flora dijo que conocía al fundador de la Santa Sede. Eso se fundó casi al mismo tiempo que Gaiserik vivía. Ella se había quedado en silencio. Sus manos se aferraron fuertemente a su bastón, y sus ojos parecían mirar hacia el espacio. ¿Me crees ahora? Bueno, si eso es cierto, entonces ¿por qué ella lo consideraría un conocido? Bueno, si ella lo conocía cuando estaba vivo. No, lo que quiero decir es que el fundador de la Santa Sede estaba en contra de la magia y cualquier enseñanza que fuera en contra de su dios. Fue responsable del comienzo de la caza de brujas y el exterminio de muchas criaturas mágicas que ya no están en esta capa del mundo. Si Gaiserik fue el fundador, ¿por qué te ayudaría y por qué la señora Flora lo consideraría alguien digno de confianza? Lincoln abrió la boca para responder, pero pronto la cerró cuando se dio cuenta de que no tenía una respuesta a su pregunta. ¿No estaba equivocado, o había más piezas en el rompecabezas de este misterio que faltaba? Si fue lo último, la historia de Gaiserik fue como aprender sobre magia. Había más que lo que aparecía en la superficie. Fin del capítulo.